Bienvenidos a una cápsula más de la salud de la mujer cambiando paradigmas. El día de hoy tendremos el tema de control prenatal. Comenzamos. Nos da una gran alegría cuando una paciente nos llama diciéndonos que tienen una prueba positiva de embarazo, es decir, están embarazados. Y en automático uno piensa en tener un bebé. Y se nos agolpan miles de preguntas. Tal vez el objetivo de esta cápsula primordialmente sea el generar conciencia de la importancia de una consulta previa, que se llama consulta preconcepcional. ¿En qué radica su importancia? Hay artículos científicos que claramente han definido y establecido que la salud de un bebé a lo largo del embarazo y de toda su vida depende de la salud de los papás los meses previos a su concepción. Es por ello que les invito a tratar de asistir a esta cita unos 3 o 4 meses antes de que decidan buscar embarazo intencionadamente. Lo primero que hay que saber es que hay que hacer un checklist o una revisión de su estilo de vida, es decir, el consumo de alcohol que tienen ambos, si fuman, si están en su peso, si hacen ejercicio con regularidad y si se están suplementando adecuadamente. Amén de los pormenores de que en esa cita se obtendrán de la exploración física y de los exámenes que se les solicitarán en sangre. Es muy común que al informarnos que están embarazados inmediatamente quieran acudir a una cita. Y lo que hay que saber es que por más que realicemos la cita y el ultrasonido, la naturaleza lleva sus tiempos para que el bebé se desarrolle. De modo que una vez que tengamos una prueba positiva, lo conveniente es esperar unos 15 días para realizar la cita. De modo que ya por ultrasonido podemos evaluar la presencia de la bolsa, que en su interior esté el bebé, aunque sea en tamaño muy pequeñito, y que si Dios quiere ya tenga latido. Es impresionante escuchar el latido cardíaco de un bebé. Generalmente la frecuencia cardíaca oscila entre 110 y 120 y en estas etapas sobre todo 160, 170. Es decir, es como un motor que va a cierto número de revoluciones por minuto. Y lo impactante es saber que si, por ejemplo, late 160 latidos por minuto ese bebé, simultáneamente en cada latido le está diciendo a su mamá: mamá, llévate esto que yo no ocupo, pero aquí va la lista del súper en que necesito A, B, C, D para nutrir estas células que se están dividiendo vertiginosamente, pero también se están especializando. Es decir, en cada latido estoy haciendo ese intercambio, pero también estoy distribuyendo. ¿Y qué significa eso? Que a cada célula le estoy dando lo que necesita para especializarse. Y es obvio que no necesitan todas lo mismo. Y lo hace 160 veces por minuto aproximadamente. Es una fábrica impresionante y maravillosa. Por lo cual, el siguiente objetivo de esta cápsula es decirles: confíen en la naturaleza y disfruten el embarazo. Un embarazo dura normalmente 40 semanas. Sin embargo, para cuando llegan a la primera cita, ya estamos alrededor de 6-7 semanas y ese lapso de tiempo pasa muy rápido. El embarazo, dije, dura 40 semanas, ser papás dura toda la vida. Sí lean sobre el embarazo, pero confíen en su organismo. No necesitan decirle cómo generarle espacio ni nutrirle. Y sin embargo, ser papás sí hay que leer.
Entonces los invito a leer al respecto. Ahora bien, desde el punto de vista de la cita de control prenatal, y me voy a enfocar a la primera, es importante señalar dos conceptos. El primero de ellos es que quisiéramos que todos los embarazos continuaran. Sin embargo, hay un porcentaje que es aproximadamente 1 de cada 4 embarazos se va a detener de manera temprana. Hagamos lo que hagamos, tanto los médicos como la madre. De modo que no depende de la mamá la continuación o no del embarazo. Una vez que tenemos latido cardíaco, estadísticamente se dice que tenemos un 95% de probabilidades de que el embarazo continúe. Y el otro 5% que todos quisiéramos dar el 100 es porque entre las semanas 6 y 7 y la 10 aproximadamente se culmina con la formación de todos los órganos del bebé. Y aunque no los podamos visualizar por ultrasonido, ahí están para crecer y aumentar de tamaño e ir madurando gradualmente. Desde el punto de vista de vigilancia en el embarazo, el objetivo que tiene el control prenatal es detectar factores de riesgo para prevenir complicaciones. 1. Y 2. En caso de presentarse alguna enfermedad, poder detectarla lo más oportunamente posible para darle tratamiento y evitar el riesgo de complicaciones. ¿Cómo qué complicaciones pudiéramos estar hablando? Básicamente en la mamá pudiéramos a grandes rasgos decir dos. ¿Cuáles? Diabetes gestacional e hipertensión, principalmente preeclampsia. Y aunque hay factores intrínsecos en una mujer específicamente que pudieran llevar a estos riesgos, hay que saber que el cuidado de la salud durante el embarazo en esa mujer puede ayudar a disminuir muchísimo sus riesgos, como cuáles: 1, una nutrición adecuada; 2, si hay sobrepeso u obesidad, acudir con un nutriólogo para que les instruya en cuál es el tipo de alimentación más adecuada. En términos generales, pudiéramos decir que en relación a la mamá se recomienda un incremento de peso en relación de 8 a 12 kilos en general. Sin embargo, habrá que evaluar el peso inicial de la mamá para saber si se le recomienda inclusive no aumentar de peso o aumentar gradualmente cierto número de kilos. Y no se trata de kilos nada más porque sí, se trata de kilos aumentados en base a una nutrición balanceada, variada y rica en nutrientes. Desde el punto de vista ejercicio, yoga, natación, caminata son excelentes. Frecuentemente hay pacientes que no hacen ejercicio y que llegado el embarazo quieren hacerlo, y hay que recordar que debe ser bajo supervisión y recomendación de su médico tratante. Desde el punto de vista de los bebés, tenemos dos patologías que pudieran ponernos en riesgo, que son una ruptura prematura de membranas y un trabajo de parto prematuro. Y estas dos patologías nos llevan al riesgo de prematurez en el bebé. Aunque no son los únicos factores que pueden ocasionar estas enfermedades, las infecciones vaginales y las infecciones urinarias se han asociado a estas enfermedades. Es por eso que a lo largo de las consultas se les estará interrogando siempre si hay alguna molestia para orinar, aunque ya sabemos que van a estar orinando más seguido. Y 2, aunque ya sabemos que va a haber flujo vaginal a lo largo de todo el embarazo y progresivamente en aumento, habrá que estar determinando las características del mismo para saber si genera alguna molestia como ardor, comezón o mal olor, o cambia el color del moco o del flujo. El consultar para saber si existe el riesgo o la posibilidad de una infección y darle tratamiento y prevenir complicaciones. Ahora bien, desde el punto de vista de estudios que se solicitan en el embarazo, tenemos como primordiales los exámenes que, si no se solicitaron
durante la consulta preconcepcional, pues hay que solicitarlos al inicio del embarazo. Y esto con la finalidad de tener un punto de referencia en el tiempo en relación a la biometría hemática para ver que no haya riesgos de anemia, desde el punto de vista de plaquetas para evaluar de manera indirecta cómo está el sistema de coagulación, pues uno de los riesgos en el embarazo son sangrados, y un perfil bioquímico para checar cómo están funcionando hígado, páncreas, riñón y saber cómo está de manera muy somera su estado nutricional en base al nivel de proteínas que hay en su cuerpo, en su sangre, perdón, de colesterol y triglicéridos, así como de minerales. Se solicitan exámenes infecciosos y un examen general de orina. Si no se tiene el grupo de IRH sanguíneo, se solicitan en ese momento. Si esa paciente tiene obesidad o antecedentes familiares de diabetes, es importante evaluar su riesgo para la misma. Ahora bien, hay dos ecos que son fundamentales. Uno que se llama eco del primer trimestre, a veces inadecuadamente llamado genético, porque no estudia genes, que se debe realizar entre la semana 12 y 14, idóneamente la 13, el cual nos permite evaluar dos aspectos. El primero de ellos es en el bebé en relación a la presencia de tabique nasal, puesto que si tenemos presencia de tabique nasal y el grosor entre la piel y el hueso a nivel de la nuca es menor a cierto valor, en automático, estadísticamente, podemos determinar o reducir la probabilidad de un bebé de tener algún tipo de síndrome. El segundo aspecto a evaluar es la medición a nivel de los vasos uterinos de la resistencia que tienen al paso de la sangre. Se determina un valor y mediante un programa estadístico computacional, puede ayudarnos a determinar si ese embarazo tiene mayor riesgo o no de preeclampsia, de un bebé de bajo peso o, en su defecto, de un parto pretérmino. La otra ecografía que es importante realizar es entre las 22 y las 24 semanas, en las cuales, por las dimensiones y el tamaño del bebé y de sus estructuras, podemos evaluar con más detalle órganos internos, lo que nos permite descartar malformaciones, puesto que en el primer ultrasonido ya habíamos disminuido muchísimo por estadística la probabilidad de que ese bebé viniera con algún síndrome. Los otros estudios en sangre que son importantes realizar son alrededor de las 24 semanas, en el cual se hace un estudio para ver cómo está metabolizando la glucosa la paciente, pues el embarazo en sí mismo tiene cierta predisposición a diabetes. Es por ello que es importante el cuidado en el consumo de los carbohidratos, sobre todo en aquellos que son refinados. Ya he mencionado la nutrición, el ejercicio y la suplementación como puntos a tocar durante la consulta prenatal. No menos importante serán dos aspectos más. El primero es cómo prefiere el médico que le contacte para una mejor comunicación. 2. ¿Qué síntomas pudieran ser de riesgo y motivo de avisarle de acuerdo a las semanas de embarazo que tenemos? Otra recomendación para optimizar su cita es llevar anotadas las dudas o preguntas y así poderle sacar más jugo a la consulta. Y por último, ¿qué síntomas puedo esperar de aquí a la siguiente cita? De modo que no nos tomen por sorpresa y no nos generen preocupaciones innecesarias. Otros temas no menos importantes son la elección del hospital, el anestesiólogo y el pediatra que formarán parte del equipo, el trabajo de parto, la lactancia
y los cuidados posteriores al nacimiento. No lo duden, será una de las etapas más maravillosas de su vida.